Compañeros, con esta ponencia de la doctora María Amparo Martínez, inauguramos este ciclo de conferencias y de talleres que organizamos los chicos del colectivo estudiantil Proyecto Ecociencias. Estamos haciendo esto porque realmente creemos que la Facultad de Ciencias como comunidad está quedándose rezagada en cuanto a las acciones para mitigar el deterioro ambiental y actuar ante el cambio climático. No sé si ustedes lo sepan, si no lo saben probablemente se enterarán a lo largo de estas conferencias. Hay toda una serie de esfuerzos y acuerdos internacionales a nivel global que involucran a todos los sectores de la sociedad para lograr algo que se llama la Agenda 2030 de la ONU, que dentro de sus puntos pretende evitar que aumentemos la temperatura de la Tierra otro medio grado centígrado para el 2030. Esto para evitar un punto de no retorno y pues unas catástrofes debidas al cambio climático más exacerbadas de lo que podrían ser. También pues estas estrategias son para aumentar la resiliencia de las distintas partes del mundo ante los efectos del cambio climático. A través de estas conferencias con ponentes tan expertos como la doctora María Amparo, esperamos lograr que todos aquí en la comunidad busquemos no solo el conocimiento que sabemos que se tiene aquí en la Facultad de Ciencias, sino acciones en nuestra vida diaria y como comunidad. Les dejo con esta impresionante ponente y muchas gracias por venir, de verdad que sí. Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días. Yo, en cuanto me invitaron, no dudé para nada en venir, porque hemos tratado desde hace muchos años de hacer pláticas y conferencias en la Facultad de Ciencias. Algunas veces lo hemos logrado, pero con muy poco éxito, la verdad. Entonces, el que salga ahora de los estudiantes me parece sensacional porque había habido una tradición, incluso, no era una tradición, había habido un grupo en la Facultad de Ciencias que era negacionista hace unos 10 años. Entonces, es increíble que la Facultad de Ciencias pasara eso y se organizábamos varios profesores e investigadores de otros lados, organizábamos pláticas sobre cambio climático y no venía nadie. Era una cosa, yo no podía entender que la Facultad de Ciencias, mi facultad, la que siempre va hasta adelante, que en las cuestiones de cambios, de darse cuenta de los problemas, de alertar a la sociedad sobre ellos, tuviera esa actitud tan indiferente, tan ajena a un problema que a quien les va a tocar es a todos ustedes. Yo siempre les digo, bueno, para mí puede ser un divertimento intelectual el cambio climático, yo para el 2050 tengo otra agenda, pero para ustedes les va a tocar todo. Entonces no es posible, y en la Facultad de Ciencias, que esto no fuera. Entonces me da muchísimo gusto que estén movilizándose los estudiantes, que sean ahora ellos quienes organizan, y ojalá vayan jalando a mucha más gente a la reflexión, al compromiso sobre lo que tenemos que hacer con nuestro planeta y lo que como universitarios tenemos, el papel que tenemos en la sociedad en este punto. Me voy a ir. Yo supongo que más o menos los que vinieron tienen ya la idea general de cambio climático, así es que solamente voy a tratar de homogeneizar, para que hablemos el mismo lenguaje, hablar de unas cuantas cosas en términos generales para además actualizarles o comentarles qué es lo que se está haciendo, cómo está ahora en el mundo esto. Entonces vamos a hablar rápidamente de la dimensión global del cambio climático, la ciencia del cambio climático, en la cual ha sido la respuesta internacional de esto que les hablaban ahora, y de México, cuál es el papel de México ante el cambio climático. De todo esto hay montones de referencias. Yo los invito a que se metan a la página del INEC, a la página de cambio climático del país, que es la página oficial de esto, donde estamos tratando de poner todo esto, porque si se meten a Google y ponen cambio climático, les salen 3.475.000 cosas por lo menos, y además
por razones seguramente de marketing, casi siempre las primeras son de negacionistas y son las pagadas por la industria petrolera y demás, y casi siempre las primeras que salen son de este tipo. Pero entonces en la página tratamos de dar incluso algunas páginas de confianza del mundo para que sepan a dónde entrar. Pero bueno, entramos rápido a esto. Saben que desde que nuestro vecino del norte asumió la presidencia, ha dicho que son mentiras, que lo de cambio climático es un invento de los chinos y demás. Entonces, casi siempre me gusta, sobre todo cuando vamos a abrir una discusión o cuando es con gente que puede debatir y discutir, pues comentar que lo que nosotros tenemos son hechos. Lo científico el cambio climático no es una cuestión de fe, no es decir, yo creo en el cambio climático, yo no creo en el cambio climático, pues no, es una cuestión de hechos observados, de mediciones, que lo podemos constatar a lo largo de decenas de años y en algunos casos centenas o más con todos los núcleos que hay ahora para ver temperaturas hace miles de años y todo esto. Entonces, los hechos es que si fuéramos médicos y llegáramos con el planeta y lo que quisiéramos medir sus signos vitales, pues lo primero que vemos es que tiene unas concentraciones en la atmósfera de dióxido de carbono que están en 480, que son las más altas que ha habido en los últimos 10.000 años por lo menos. Y que son millones de años en los que no se daban estos cambios a esta velocidad. Tenemos la temperatura promedio, que también ya casi sube un grado con respecto a la época preindustrial, a cuando empezaron a quemarse los combustibles fósiles en grandes cantidades. Tenemos pues cómo ha ido el proceso. Aquí ven los miles de años antes de ahora, o sea 400.000 años antes de ahora, y cómo ha sido el proceso. Cero es en 1950, y cómo ha ido subiendo de una manera, sobre todo desde la mitad del siglo pasado, absolutamente acelerada. Entonces, no es que el clima no haya cambiado antes, el clima siempre ha cambiado, lo más constante del clima es su variabilidad, pero eso ya había sucedido. Lo que no había pasado es a esta velocidad y en esta escala de tiempo, ¿no? Porque había habido grandes cambios, no vamos a hablar ahora de ellos, pero en los grandes periodos ha habido grandes cambios naturales, pero no habían sido en esta escala ni tan perfectamente localizables en términos de sus causas por la composición atmosférica y el papel que juegan este tipo de compuestos en el efecto invernadero, que ya en la Facultad de Ciencias no les voy a explicar qué es el efecto invernadero, todos lo deben recontra saber. Pero, y si alguien tiene dudas, me dice y se los explico, tampoco es tanto. Ha habido una gran disminución de la masa antártica, que va a una velocidad como tampoco se había visto. Estamos empezando aquí en 1980 y miren la velocidad. El nivel del mar está también subiendo a milímetros, 3.2 milímetros por año, y el hielo marino ártico está también disminuyendo. A ver, cuando yo daba clases en la Facultad de Ciencias siempre les decía, ¿por qué subiría más el nivel del mar si se derrite la Antártida que el Ártico? Bueno, esas se las dejo para el final de la conferencia, váyanle pensando. ¿Cuántos físicos hay aquí? ¿Ninguno? Bueno, pues vayan pensando por qué, y tiene que ver como cuando tienen ustedes un vaso y se pueden hacer guajes, nomás poniéndole hielitos y todo esto, pero piensen por qué es más peligroso para el nivel del mar que estos descensos en la Antártica que en el Ártico.
tenemos todos estos hechos que además se dan dentro de un planeta que ya lo teníamos bastante deteriorado. No estamos hablando de un planeta pristino donde todo estaba bien cuidado, bien hecho, la gente se construía como debía construir, donde debía de construir, todo esto. Ya teníamos una crisis económica, una crisis ecológica, una crisis energética y entonces pues teniéndolo como causa, llega el cambio climático como una consecuencia también, pero sobre todo llega a potenciar muchos de los problemas que ya teníamos. Esta cuestión que se dice siempre, bueno, pero es que no todos están de acuerdo, no sé qué, cada vez, bueno, se comprueba más que quienes saben de clima, los que se dedican a esto, hay un consenso entre los científicos del clima respecto a que la tendencia de este calentamiento de los últimos 2 siglos es debido a las actividades humanas. De esto ya hay un 95% de certidumbre, siempre, por supuesto, en clima y en toda dimensión global del planeta, siempre hay rangos de incertidumbre, siempre hay periodos que tienen que ver con otro tipo de actividades, pero como les repito, la escala a la que lo estamos viendo no hay pues prácticamente duda. Esto ha llevado mucho a que si hay aquí alumnos de Ciencias de la Tierra, pues recordarán que normalmente analizamos el planeta y las interacciones entre estas distintas esferas, entre atmósfera, hidrosfera, geósfera y biosfera. Ahora ya la academia permite acentuarlos en Latinoamérica, antes no se permitía, pero ahora ya se pueden decir con acento. Después de analizar todo lo que ha pasado en este periodo y los cambios que hemos producido en el planeta, ya hay muchos, cada vez más autores que hablan de una época de antropoceno, que ya es, pues que puede estar dentro de la época actual, dentro del Holoceno, pero que ya tiene una marca muy clara en el planeta a todos los niveles, a nivel de la geósfera, de la biosfera, de la hidrosfera y de la atmósfera, que ha habido un cambio debido a la actividad humana, y por eso se habla y es un campo de estudio importante. Por eso la carrera aquí de Ciencias de la Tierra es muy relevante que vean esto. Pero ya sabíamos hace mucho tiempo, desde mediados, como por los 70s del siglo pasado, se había hecho un estudio que encargó el Club de Roma al MIT, a Harvard y a distintas grandes instituciones para saber si el planeta tenía límites físicos, para saber si se podía seguir produciendo o no. La respuesta fue muy contundente, se ha venido haciendo cada vez más y ahora hay estudios mucho más sofisticados, pero el primer gran aviso, digamos, en términos de ciencia y política, que políticos y empresarios pidieron a la ciencia decir por dónde se iba, ya entonces con el libro famoso de los límites del crecimiento, se hizo una advertencia de que el planeta tiene límites físicos y que el planeta puede llegar a sobrepasar estos límites y cambiar su funcionamiento. Entonces, ahora ha habido muchos intentos, esta parte que se llaman los límites planetarios, que es de Rostom, un autor que se los recomiendo muchísimo. Él hizo un primer estudio y se ha ido actualizando, en donde vemos ya que en términos de integridad de la biosfera, de cambio climático, de flujos biogeoquímicos, hemos ya salido de las zonas seguras del planeta y estamos en el límite en el que puede cambiar la funcionalidad de muchos procesos. O sea, cuando hablamos de calentamiento global, ¿qué quiere decir? ¿Estamos hablando solamente de que suban un grado la temperatura, 2 grados? No, estamos hablando, en primera son promedios, ustedes lo saben, son promedios planetarios, pero
además, lo que estamos hablando es de al hablar del calentamiento estamos hablando de la característica más evidente de un desacoplamiento en el sistema climático por los cambios que hemos introducido. Pero los efectos pueden ser en todas las escalas de los procesos naturales. Hay cambio en los patrones de vientos, cambio en la precipitación, cambio incluso en las etapas de reproducción de algunas especies que las están desacoplando. Por ejemplo, los más conocidos de los polinizadores de las plantas que polinizan, porque si la humedad o la temperatura es la que dispara los procesos de reproducción de muchas de las especies, pues estas se ven alteradas y las poblaciones, la distribución de las poblaciones va cambiando, no pueden quedar separados de su comida en términos de temporales o en términos espaciales. En el mar, si cambian las corrientes, por ejemplo, ya no se encuentran con la comida muchas de las especies. En fin, hay una serie de procesos que van cambiando. Habíamos hablado hace algunos años, incluso había manifestaciones y grupos de la sociedad que tenían como bandera el que no rebasáramos los 350 partes por millón de concentración en la atmósfera, y pues estamos ya arriba de los 400. Estos son promedios, seguramente puede haber que otro mes esté un poco más abajo, pero ya estamos arriba de los 400. Y aquí hay otra cosa que es muy interesante. El cambio climático cada vez está más claro que está ligado con las actividades económicas. Si bien lo estudiamos sobre todo desde el punto de vista físico, químico, biológico, en realidad las causas y las consecuencias del cambio climático son económicas y son socioeconómicas. Es una forma de desarrollo la que ha dado lugar a esto, la forma de desarrollo basada en combustibles fósiles, en cambios de uso del suelo de gran envergadura, entonces esto estas gráficas que las saqué de un académico de la UNAM, del Centro de Ciencias de la Atmósfera, que ha publicado muy buenos artículos sobre esto, muestra cómo hay cambios en las emisiones globales en las épocas en las que hay crisis económica, por ejemplo, y entonces se produce menos, así. Está claramente demostrado que es nuestra forma de desarrollo, o sea, que es un problema socioeconómico. Ahora, para hablar un poco de cómo a nivel mundial se organizó este seguimiento del cambio climático. Empezó a haber muchos avisos. Hay existía un ecólogo catalán, Ramón Margalef. Si ustedes alguno de ustedes estudia biología, ecología, seguramente, aunque ya haya muchos otros autores y muchas cosas, caerán en algún momento con algún libro, un artículo de Ramón Margalef. Él estudiaba los mecanismos anticipatorios en los animales. Estos de que cuando viene una ola se hunden para que no sean arrastrados, todos estos mecanismos de reunir comida, aunque no peligre en ese momento su vida, o sea que no te los puedes explicar por un instinto de supervivencia inmediato, porque no va a ser ahora que lo necesiten, sino lo van a necesitar en el invierno, cosas así. Entonces todos estos biológicamente se llaman mecanismos anticipatorios. Él decía que el hombre, como un animal de larga vida que ha creado sociedades muy complejas, estos mecanismos se han salido de su parte puramente biológica y se manifiestan en la cultura, en la ciencia y en la posibilidad de comunicar a los demás lo que pasa. Por eso les digo que es obligación de los universitarios, de quienes estudiamos, de quienes estamos en esto, trabajar y advertir a la sociedad de este tipo de cosas que solamente saben con conocimiento. Yo digo que la última vez que funcionó
estos mecanismos anticipatorios fueron con el Protocolo de Montreal, porque sin ver nadie exactamente qué pasaba, con información científica de que había esta disminución de la concentración de ozono estratosférico, se aceptó hacer un acuerdo entre muchos países y disminuir esas sustancias que eran solamente producidas por el hombre y que estaban produciendo esta disminución de la capa de ozono, sin que en ese momento peligrara la vida de nadie, digamos, ¿no? Entonces, pero después se han impuesto mucho los intereses económicos, y esto ha evitado que este aviso, aunque ya está ahora aceptado por todos los países del mundo, camine más fuerte. Bueno, el IPCC es el panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, y que son científicos de todo el mundo que se va renovando esto, trabajan con base en reportes que se hacen más o menos cada 6-7 años. Ahora estamos analizando si se tiene que hacer más cortos, si se tienen que hacer reportes especiales más seguido y el reporte darle un poco más de tiempo. Se está analizando ahora todo esto, pero se inició en 1988, y de las primeras cosas que sugirió en su primer reporte fue que hubiera una convención de cambio climático donde estuvieran todos los países. El IPCC son científicos propuestos por los gobiernos, pero también hay mecanismos para que no sean solo los que proponen los gobiernos, porque podría ser que científicos buenos se quedaran fuera si no se llevaban bien con su gobierno. Hay también mecanismos para ingreso, aunque no sea a nivel de su gobierno, pero lo que hacen es revisar la información y la literatura que hay para decir cuál es el estado que guarda el cambio climático de acuerdo a la literatura que existe. Entonces, siempre necesitamos que haya más, sobre todo en nuestros países, en nuestro continente. Pues no es que no esté pasando muchas cosas, lo que pasa es que no hay suficientes datos científicos para tenerlo. Por eso urge que tengamos más científicos metidos en esto. Y bueno, no es prescriptivo. Cada gobierno cuenta con un punto focal que piden que no sea político, sino que sea técnico, y en este caso es el INEC, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el punto focal de esto. Ya al ratito les explico más o menos cómo va. Estos son algunos de los reportes de evaluación, y también ponen las metodologías con las cuales nos vamos todos a comparar. También se proponen en el IPCC. Entonces se creó la convención, el protocolo de Kioto, y de hecho el último, que es el Assessment Report, o sea, el reporte de evaluación número 5, dio la entrada para el Acuerdo de París. Nada más porque es el último que se hizo, apenas está empezando a hacer el siguiente. Los mensajes clave me parece que fueron muy importantes, porque era pues la constatación de la influencia humana con mucho más certeza que en los reportes anteriores. La cuestión de que cuanto más lo perturbemos, peores van a ser los efectos, parece obvio, pero poderlo comprobar con datos y con modelos y con todas las evidencias que se tienen ha sido largo, y además de que pueden ser profundos e irreversibles. Esta parte de que lleguemos a puntos de no retorno, y se los voy a comentar un poco más adelante, es lo que tiene en este momento un sentido de urgencia que estamos pues tratando de compartir. Pero una parte muy importante es realmente esta. En lugar de pensar que estamos ante... Esto no funciona. Sí. De que estamos ante algo tan grande que es imposible, que no, todavía contamos con los medios para limitar, para frenar ese cambio climático. No, va a seguir calentándose durante una buena temporada, aunque suspendamos emisiones, pero realmente sí tenemos las herramientas, ya ha creado las herramientas básicas para hacer ese cambio. Entonces, no hay motivo para que no se lleve a cabo. En los acuerdos de París, que vamos a ver ahora cuando lleguemos a la parte internacional, una de las cosas que se pidió, los acuerdos de París, una de las cuestiones más relevantes es que esta noción que se tenía no era una noción, es un acuerdo al que se había llegado bastante
bastante arbitrario de que no subiera 2 grados, que iba a ser el objetivo. Lo habían marcado realmente pues países a los que no les pasaba nada si llegaba hasta 2 grados o les pasaba poco. En cambio, todas las islas empezaron a decir, bueno, espérense, porque a mí con que suba 1.5 ya desaparecen islas completas que están pobladas y desaparecen países. Entonces empezaron a decir, no, tómenos en cuenta, no puede ser que lo tomen nada más con respecto a países desarrollados o esto. Y bueno, como siempre se aduce que tenemos una gran incertidumbre, lo cual, como les digo, es cierto y es normal, y ustedes como científicos saben que la incertidumbre no es ignorancia, sino que es un rango de posibilidades en donde no puedes tener la certeza de un sitio u otro, pero que no es que no sepas, sino que sabes que se puede mover en ese ámbito. Entonces, en los acuerdos de París, después de, bueno, ya se llevaban 20 años de negociaciones, pero fue el discutir cómo se hacía para que no se quedara eso de los 2 grados. Casi no sale el acuerdo por esa discusión. Fue una cosa muy, muy fuerte en donde tenemos que decir que entre otros salió de la delegación mexicana la propuesta de redacción de decir que se dijera que no podía, que tenía que quedar muy por debajo de 2 grados centígrados y hacer el esfuerzo porque no rebasara el 1.5. Entonces, con eso quedó el acuerdo y la convención le pidió al IPCC que hiciera un reporte especial de si se podía hacer este freno, cuáles eran las causas o las consecuencias y cómo se podía hacer el que no llegara a 1.5. Este reporte en octubre salió y realmente ha sido, pues, no es que no supiéramos lo grave que estaba la situación, pero realmente ha sido muy preocupante, porque lo que dice el reporte es que, en primer lugar, lo que se acordó en París, lo que acordamos reducir, no es suficiente para no llegar al 1.5. Se necesita que los países reduzcan aún más, o sea, que aumenten su ambición en términos de reducción de emisiones y de adaptación. En segundo lugar, lo que habla es de que se necesita un cambio radical. O sea, no necesitamos cambios cosméticos, necesitamos cambiar nuestra estructura de producción, de consumo, de relación con el planeta. Entonces, pero una cosa que es lo que nos tiene realmente ahora preocupados y que creo que de verdad amerita que en facultades como la de ciencias tengamos campañas fuertes y nos metamos a ello, es que se dice que tenemos que si no se hacen transiciones rápidas y de gran alcance durante los próximos 12 años, seguramente que va a haber muchos procesos que ya no tengan vuelta. O sea, ya no va a ser el mundo como lo conocemos en muchos sentidos y en muchas circunstancias. Entonces, se necesita un gran fortalecimiento de capacidades a las autoridades, al sector civil, al sector privado, para convencerlos de cómo se debe hacer. Y esto es incluso en un plan en el que se requiere mucha más creatividad, mucho más ser constructivos, ser imaginativos, porque muchos de los cambios realmente ya los necesitábamos, lo estábamos viendo, que no es que estuviéramos muy bien y llegó el cambio climático y nos echó todo a perder, pues no, o sea, todo lo que estábamos haciendo llevó hasta esto y está haciendo que todavía se ponga peor, pero tenemos formas de arreglarlo y de incluso lograr tener un bienestar y estamos nosotros tratando incluso de convencer al sector privado de que muchas de las medidas se tienen que tomar, incluso les convienen, pueden ser buenos negocios, otro tipo de energías, construir de otra manera, hacer las ciudades de manera distinta, lo podemos hacer construyendo empleos, haciendo una serie de cosas así. Aquí nada más esto es para
como lo van a tener, ¿no? en Facebook, me decían. Entonces no me detengo mucho, solo para comentarles que en las universidades están jugando un papel importante en producir todo este material que después recoge el IPCC y todo, pero en México no somos tantos. Es bueno el material que sale de México, pero es muy poco todavía. Necesitamos mucho más científicos involucrados en esto. En términos internacionales, la respuesta internacional, además de todo esto de crear la convención, de que cada año se reúne, de ir creando distintos protocolos, llegamos a un momento en el que había que cambiar de un protocolo que era el de Kioto, en donde solo los países desarrollados tenían obligaciones y el resto de los países era voluntario, a uno en donde todos nos comprometiéramos. En primer lugar, no porque los otros hubieran cumplido muy bien, ustedes saben que grandes emisores como Estados Unidos, como Australia, no firmaron el protocolo de Kioto, pero fueron avanzando en tecnologías y Europa bajó sus emisiones, pero hubo nuevos actores. Ahora tenemos a China, tenemos a la India, incluso el propio México, Brasil, nosotros con un 1.33%, pero estamos dentro de los 13 primeros emisores del mundo. Los primeros 10 tienen casi el 70%, o sea, nosotros, pero sí estamos todavía en ese hay muchos nuevos actores. Entonces, lo que se acordó y que llevó mucho tiempo discutirlo y acordarlo fue el que todos iban a tener responsabilidad, pero que cada quien iba a definir qué era lo que podía reducir. Y entonces en ese sentido se llaman las contribuciones nacionalmente determinadas, porque cada país, de acuerdo a sus circunstancias, decidió cuánto podía reducir en términos de emisiones y qué medidas iba a tomar para reducir su vulnerabilidad al cambio climático y a sus impactos. Entonces se llegó a este acuerdo, que es realmente histórico, porque independientemente de lo que diga el acuerdo y si podía haber sido más ambicioso o no, se podía haber puesto más, poner de acuerdo a 196 países no era algo fácil, con los montones de intereses atrás en todos lados. Y lo más relevante, o sea, lo que a mí me parece que es lo que se debe quedar en la mente de todos, de lo que significan los acuerdos de París, es que por primera vez todos los países del planeta reconocieron que no vamos por el rumbo adecuado y que hay que cambiar la forma de desarrollo. Entonces, el que se decida a nivel internacional que hay que cambiar la forma de desarrollo es algo realmente histórico, y pues va a caminar más rápido, más despacio. Va a haber algunos países que se bajen un rato, otros que regresen, pero ya es un camino que tiene que ir hacia allá, porque estamos viendo las consecuencias en todo el mundo y cada vez van a ser peores. Ese mismo año, ya con toda la otra situación que les decía, además de lo del clima, se había acordado en la Asamblea General de la ONU con un espíritu similar, que no resultaron los objetivos del milenio que se habían puesto, y que había medidas mucho más urgentes que había que agrupar y que poner en términos de que todos los países lo tuvieran como sombrilla de qué es lo que necesitan hacer. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que los tienen que conocer también todos, porque pueden servir incluso para que alguien para hacer tesis casi en cada uno de ellos y en casi todos los temas que haya, desde modelación, desde investigación, pueden servir dar una cobertura para todos. Han sido... pues fueron también aprobados, se mete el clima aquí en el número 13, aunque en realidad pues evidentemente que todo esto está en un contexto de cambio climático. Realmente el clima es transversal a todos estos, pero da una buena base para que los países tengan metas, consigan financiamiento, hagan sus políticas tratando de, ahora que se está haciendo el Plan Nacional de Desarrollo,
para todo el próximo sexenio, está teniendo un papel muy importante en cada uno de estos objetivos, tratando de que se vean reflejados en las acciones que va a haber, que cumplan con llegar a las acciones y a las estrategias que se proponen en todos estos de fin de la pobreza, de todo lo que ustedes, si no lo conocen, lo tienen que conocer. Los puntos clave del Acuerdo de París, no me voy a detener mucho en esto, como les decía, son sobre todo la progresividad. Tenemos ya para 2020 que entregar unas nuevas contribuciones nacionalmente determinadas, tenemos que elaborar otras, México elaboró las suyas, ahora les comento cómo, y sobre todo se vio que es muy importante que estén al mismo nivel mitigación y adaptación. Esto es que se tiene que reducir emisiones, tanto las que hay en distintos procesos industriales, sobre todo cemento, procesos industriales, se tienen que reducir y por otra parte tenemos que reducir nuestra vulnerabilidad y adaptarnos a lo que ya no vamos a poder cambiar. Entonces, México, ante el cambio climático, tenemos cambios en la temperatura observada en México que ya se conocen y que van de acuerdo al promedio mundial. Tenemos zonas inundables con incremento del nivel del mar en el Golfo y en el Caribe, y que los modelos dicen que va a verse como está en estos sitios. Tenemos también en el Pacífico muchos sitios que van a ser susceptibles a muchos de los efectos del cambio climático. Los eventos climáticos extremos, esto es, el número de días fríos desciende, el número de noches cálidas aumenta. Hay otros sitios donde hay eventos fríos que se incrementan también. La precipitación está también cambiando sus patrones. Y bueno, lo que México ha hecho es cambiar su marco institucional para tener instancias, para tener instrumentos institucionales para hacer frente a esto. Entonces, aquí pues es importante que ahora, por primera vez en un instrumento de planeación institucional donde participan las cámaras de diputados, de senadores, los presidentes municipales, las secretarías de medio ambiente de todos los estados, donde tenga y participen todas las secretarías en la comisión intersecretarial, tenga un brazo técnico-científico, porque por fin se reconoce claramente que en temas como cambio climático se tiene que actuar con conocimiento. Entonces, tiene una relevancia muy grande el que podamos recopilar y generar, integrar, impulsar el conocimiento y también ir evaluando las políticas, porque ya no por una cuestión de auditoría, que ya sería suficiente motivo, pero no por una cuestión de auditoría, sino porque las condiciones van cambiando de acuerdo a lo que hagamos o lo que no hagamos. Entonces, las políticas que decidimos no necesariamente son vigentes en un tiempo más adelante. Entonces, necesitamos estarlas revisando para saber que vamos de acuerdo al mejor conocimiento disponible. Como definimos qué es, dónde tenemos que reducir, cuánto tenemos que reducir, es con base en tener un inventario de emisiones. Entonces, para que vean que el conocimiento sirve de algo, necesitamos, con esto podemos generar los instrumentos para tomar las decisiones. En el INEC, bueno, pues seguimos siguiendo toda la metodología internacional, hicimos nuestro inventario donde están los sectores, las categorías, el transporte, la industria de la energía, la electricidad, los residuos, el domiciliario. Vemos qué gases son los que emiten, qué gases de efecto invernadero y qué es lo que nuestros ecosistemas naturales absorben. O sea, aquí esto puede ser realmente la política ambiental de México. Incrementar nuestros bosques, el restaurar nuestros ecosistemas ayuda mucho a que esto se regrese. Entonces, bueno, decidimos en México tener nuestras emisiones
sin condicionamiento, reducirlos el 22% al 2030 de gases de efecto invernadero, que son todos estos que están arriba, y de carbono negro, porque así lo decidimos en México. Ahora les voy a decir rápidamente por qué, reducirlo en un 51%, el carbono negro, que es de todos esos procesos obsoletos, de las chimeneas rodantes que ven, de todos los camiones, las quemas de basura, las quemas agrícolas, en fin, causan mucho daño a la salud, pero además tienen un potencial de calentamiento mucho mayor que el CO2, pero tienen una vida más corta. Entonces, en ese sentido, para este periodo de 1.5, de tratar de mantenerse abajo de 1.5, hay que entrarle muy fuerte a otros, y de hecho ya lo reconoce el IPCC como emisiones no CO2, pero que son forzantes climáticos. Entonces, entrarle a esto, sobre todo en los países en desarrollo como el nuestro, es una manera muy rápida para ayudar a frenar, sin dejar para nada de reducir el CO2, pero ayuda a procesos más inmediatos que puedan frenar esta tasa de aumento del clima. Y aquí, bueno, los volúmenes de mitigación que sacamos con respecto a esto van en varios sectores. Aquí uno que tiene muchas posibilidades es la generación de energía eléctrica, por ello la introducción de energías renovables es muy urgente. Y además estudios de costo-beneficio han mostrado que son rentables, que incluso lo que gastemos de aquí, en los 126,000 millones de dólares que habría que meter de aquí acumulados de aquí al 2030, pues nos serían rentables y darían muchos beneficios y nos permitirían hacer un cambio de nuestra matriz energética. Los contaminantes de vida corta, ya les decía, son muy importantes, pero sobre todo se ha visto que para este periodo que les digo, si reducimos, esto es si no hacemos nada, ¿hasta dónde llegaría? Esto es si logramos reducir solo carbono negro y metano y esto si logramos reducir solo CO2 o los gases de efecto invernadero, pero si reducimos todos, si hacemos una mitigación completa con CO2, contaminantes de vida corta y todo esto, podemos lograr estar en 1.5, por lo cual en nuestros países hacer esto de reducción de metano en los residuos, todo lo que está haciendo ahora es importantísimo, todo lo que sea evitar las tecnologías que ya no necesitamos, obsoletas, que las seguimos usando nada más por cuestiones económicas bastante mezquinas de pequeños grupos, pero que ya hay tecnologías para no producir eso, también las podemos cambiar. En fin, tenemos buenas posibilidades de ayudar a esto. Tenemos aquí que México cantidades, por ejemplo Brasil es mucho más alto, pero bueno, eso no nos exime de que tengamos que reducirlo. Aquí está México otra vez, aquí están Brasil, Venezuela, Argentina, Colombia. Entonces, en América Latina tenemos una gran posibilidad de reducir en ese campo. Hay otro campo de mitigación en el que es muy importante tomar en cuenta y es lo que se le ha llamado las soluciones naturales. Esto es esto que les hablaba de la captura de dióxido de carbono, restaurando ecosistemas, se está analizando mucho ahora la ingeniería para atrapar el dióxido de carbono, que todavía es muy cuestionable, todavía no puede ser, pero hay que seguir investigando sobre ello porque se necesita. Hay 10 soluciones escalables con respecto a esto, que ya les dejaré que las lean después, y en particular sobre los contaminantes de vida corta, que incluyen en primer lugar a la ciencia y después transformaciones sociales. Ahora ya no podemos hablar de hacer solo ciencia en abstracto, de hacer transformación social sin tomar en cuenta la ciencia, de no tener una gobernanza para hacerlo, de no impulsar la tecnología y los mercados necesarios para que funcione realmente de largo plazo las soluciones que estamos haciendo. Las medidas de adaptación, ya por último, son pues todas estas medidas que son necesarias y que se ligan mucho con los objetivos de desarrollo sostenible para que tengamos pues
restauremos a todos los ecosistemas que protegen a la población, por ejemplo, de los huracanes, de las inundaciones, de los deslizamientos, los reforestamientos en las cuencas altas para que no haya estos derrumbes y demás. La adaptación basada en comunidades, con comunidades cambiando sus prácticas y cambiando sus hábitos en muchos sentidos. La adaptación basada en reducción de riesgos de desastres, que implica también el tener mejor tecnología y mejor conocimiento a futuro, ser mejores modeladores. Necesitamos mucho esta parte, mejorar los modelos. Tenemos toda la parte de urbanismo, de hacer ciudades más sustentables. Tenemos una plataforma que les invitamos a que la vean. La restauración de todas nuestras costas. México es un país muy vulnerable porque está entre dos mares. Y saben que tenemos una gran cantidad de territorio marino que hace que tengamos una gran vulnerabilidad a los efectos hidrometeorológicos. Tenemos un Atlas Nacional de Vulnerabilidad al Cambio Climático, que pronto vamos a tener cursos en línea para saberlo manejar, pero necesitamos mucha investigación referente a todos estos puntos, y porque esta es investigación local. Hay a nivel internacional mucha investigación, pero para cuestiones de adaptación necesitamos información local, porque nadie se adapta en abstracto. Nos adaptamos a ciertas condiciones en cierto lugar, cierto tipo de comunidad, entonces necesitamos mucha investigación a nivel local. Estos son algunos de los puntos que tiene el Atlas de Vulnerabilidad, que ve la exposición, la sensibilidad y la capacidad adaptativa, porque uno no se adapta de una vez y para siempre, depende de qué vayas haciendo, las condiciones van cambiando. Entonces necesitamos mejorar la capacidad adaptativa nuestra, de las autoridades, de las poblaciones, de la infraestructura, o sea, qué tan flexible se puede ser. Por ejemplo, cuando se habla de las discusiones que parece que son de harina de otro costal, los transgénicos. Bueno, pues claro que en México nos podemos dar el lujo de eliminar nuestra agrobiodiversidad, porque no sabemos cuál va a ser la situación, entonces no sabemos cuál de todas los híbridos o las semillas que hay sean las que sirvan. No le podemos apostar todo a una y comprar una, sino que necesitamos mantener esa diversidad para poderlo hacer. Entonces, bueno, el Atlas analiza distintas amenazas con distintas temáticas y pues la invitación es a que se metan a ver cuál es el tipo de intervenciones que se puede tener desde la sociedad, desde el sector privado, desde la ciencia y la universidad, para poder pues contribuir a que estas herramientas nos sirvan para el desarrollo en México. Para todo esto necesitamos conocimiento, necesitamos estudios, y hay una gran posibilidad de mientras estamos estudiando ir también ya implementando lo que sí ya sabemos, porque tenemos que actuar como circo ruso. Esto, no sé, alguno de ustedes habrá tocado los circos rusos, que eran como de 4 pistas al mismo tiempo, y uno estaba viendo al payaso por aquí y al malabarista por acá y al león en medio, y pues así le tenemos que hacer. Tiene que ser al mismo tiempo ir creando cosas y teniéndolas. Aquí, la vía del desarrollo climático resiliente, hablamos de que si unimos las vías de acción climática con los objetivos de desarrollo sostenible, tenemos muchas posibilidades todavía de lograr que no sea tan catastrófico el futuro, y en cambio podernos inventar un nuevo planeta y un nuevo futuro, y creo que tenemos la capacidad suficiente en el mundo. Entonces, bueno, en el quehacer científico, a ustedes les va a tocar un momento en el que la ciencia tiene que estar en el centro de todos estos procesos. No hay manera que en ningún área de ninguna disciplina, ni siquiera derecho se puede salvar, ni ingeniería, ni arquitectura, ni medicina, ni contaduría, nadie. Pero en la Facultad de Ciencias es que absolutamente nadie. Todos tienen que saber estos temas, todos tienen que entrar en alguna parte de sus estudios, contribuir con algo, porque en esto, y sin ser amarillista, ya les digo que hay muchas posibilidades de hacerlo bien y que nos salga bien, pero en esto les va la vida del resto de la civilización humana para lo que siga del siglo y de la historia, ¿no? Entonces, pues, esto es lo que quería venir a contarles. Muchas gracias.
justo me da un pequeño espacio para preguntas. Por favor, que solo sean 5 minutos. Y pues los primeros en levantar su mano, por favor. ¿Quién quiere hacer preguntas? ¿Nadie? ¿De verdad? La directora de INEC. Sí. En la parte donde se hacían los acuerdos entre países, me surgió la duda de si solamente se cuenta a nivel territorial interno o sus repercusiones en otros países, porque justamente el problema es de que esos países que constan como de una salud ambiental generalmente invierten en otros países y es donde siembran, es donde contaminan, es donde hay un montón de cosas que siento que obstaculiza un poco, porque tú como país tienes un montón de países allá adentro que a lo mejor están perjudicando y al final esas repercusiones van a caer más pesado en ese país tercermundista, ¿no? Tomo 2 o 3 y les contesto en general, sí, pero es muy buena pregunta. ¿Alguien más había usado la mano por acá? Sí. A ver, ella, después tú y después tú. Sí. Pero lo que pasa es que tenemos una pregunta en línea que mandaron y bueno, quisiéramos que se tomara en cuenta también. Dice, Ok. ¿qué opinión tiene el INEC sobre la política pública de la cuarta transformación, sobre todo con el plan de reducción de más hidrocarburos y la generación de carbono? Ok. ¿Otras? Sí. Solo para recordar lo que se había dicho de los pueblos. ¿Sí? Sí. ¿Ya tienes la respuesta? No. Aunque yo les diera respuestas, pero bueno, ahorita se las digo así. Va. A ver, allá y después tú y ya, sí. Nos comenta que la ciencia tiene que estar en eso, ¿no? Los científicos. Sin embargo, ¿cuál sería su opinión en cuanto a que tiene que haber un incentivo grande en cuestiones de supervivencia inmediata? O sea, como explico, todos estos temas no tienen mucho impacto en la sociedad mayoritaria, o sea, nuestro sector es muy reducido comparado con los que están realizando el cambio climático, tanto en poder como en cantidad de personas. Entonces, ¿qué incentivos económicos, sobre todo, o qué tipo de incentivos tiene que haber para que se integren los sectores más poderosos y más abundantes en cantidad? Ok. Sí. También señaló que en algún momento, a pesar de todos los mecanismos de amortiguamiento, dice que seguirá el calentamiento. Entonces yo pregunto por qué. Hasta aquí dejamos las preguntas y ya Sí. a la doctora a responder. A ver, me van acordando, ¿no? Yo nuevamente las apunto todas, pero bueno, rápidamente, es una magnífica pregunta que no se ha contestado. Por eso están analizándose todos los mecanismos de mercado para esto de que, y ya estaba desde el protocolo de Kioto, había mecanismos de esto de bonos de carbono, de que un país que ya no podía reducir más le compraba a otro que lo redujera. Es una vía, pero hay otro y que es mucho más a fondo, y creo que es un poco de lo que tocaba tu pregunta, que a quién se le contabilizan las emisiones. Si, por ejemplo, se producen todas las fábricas de Asia, yo estoy en la materia prima, pero todo es para el mercado estadounidense o europeo y todo esto. Pues esta no es una discusión acabada. Esta no es una discusión acabada, esta es una de las cosas que atora cada vez cada negociación, pero sí está yéndose mucho sobre una idea a los que lo consumen, a los que lo demandan, porque lo que se trata es de eliminar la demanda para que se elimine la oferta. Entonces, por eso es las alternativas que se están proponiendo es de creación de otro tipo
de producción y otro tipo de esto para que estas pierdan sentido. También hay una propuesta que cada vez gana más fuerza y es el precio al carbono, un precio internacional al carbono. Si cuesta muchísimo todo lo que lleve carbono, todas las materias que lleven carbono, pues entonces se puede empezar a reducir esto porque es más competitivo utilizar otros combustibles, ¿no? otra forma de energía. La segunda era el volumen. Bueno, sí, a ver, ¿saben cuál es la diferencia? A ver, aquí el físico que les diga. Mira, si tienes un vaso con hielo, ponle agua y un cubo de hielo hasta tantito antes de que se derrame y espera un rato. El hielo ocupa más volumen, entonces cuando se caliente y se derrite el hielo va a bajar el nivel de agua. Haz un experimento, coge un vaso, ponle un hielo y ponle agua casi hasta que no se derrame y espera que se derrita el hielo. Cuando se haya derretido el hielo, lo más probable es que baje el nivel. Sí. Porque hay más volumen, el hielo ocupa más volumen. En la Antártida el hielo no está en el mar, está sobre el continente. Entonces cuando ese hielo se derrita, sí va a aumentar. Va a ser nuevo volumen. ¿Se acuerdan en el Polo Sur? El Polo Sur es Sí. la Antártida, que está sobre el continente. Es un continente. Es un continente congelado. En cambio, en el Polo Norte ya se desplazó, el agua se iba a desplazar porque el hielo está dentro del agua. Entonces ya se desplazó de todas maneras, lo que produce son cambios en la dinámica y sí produce de todo esto. No es que no sea, pero es más rápido y más fuerte cuando es de la Antártida. ¿Cuál era la otra? Rápidamente, ¿cuál fue la de Internet? Sobre la cuarta transformación. Ah, sí, ya. La cuarta, miren, cada país tiene que responder a los problemas que tiene en este momento y ser capaz de ir previendo los otros. Y lo tiene que hacer como circo ruso, tiene que hacer al mismo tiempo muchas cosas. China desde el principio dijo que ellos se comprometían a que iban a reducir lo más posible sus emisiones, pero que en este momento había cosas que no podían parar. Y siguen utilizando mucho para su desarrollo de muchas combustibles fósiles, incluso carbón, aunque ya lo están disminuyendo, pero lo que hicieron es compensar metiéndose muchísimo con energías renovables, mucho con hacer otras cosas. Entonces, México tiene derecho a desarrollarse. Lo que se está diciendo, por ejemplo, de las refinerías, eso ya se quema en el país. Lo que se va a tratar de hacer es sustituir la que se trae, de la que se le compra a precios que quieren, con la calidad que quieren, sobre todo a Estados Unidos, y tener nuestra propia producción e ir disminuyendo la demanda, pero de momento en los próximos años todavía va a haber una gran demanda que lo que se va a tratar es de tener el control, de tener combustibles más limpios, controlados, la producción. Ahora, todo esto puede resultar si y solo si hacemos compensación en otros sectores. Si en petróleo y gas ahorita no podemos disminuir, porque necesitamos desarrollarnos por ahí, lo podemos hacer ahí. En primer lugar, haciéndolo bien, haciendo bien la parte industrial, haciendo bien toda la parte todo el ciclo de la producción, cuidando de que sea lo más limpio posible y todo, se puede hacer y podemos tener una fuerte ganancia en términos de que podamos controlar un poco más lo que tenemos. Es posible. Pero tenemos al mismo tiempo que generar la energía eléctrica, por ejemplo, de otra manera. Tenemos que manejar los residuos, generamos ahí metano, tenemos la posibilidad de tener otras fuentes, de usarlo como fuentes de energía en lugar de que se vayan a la atmósfera y hacer todas esas mediciones. Entonces, la cuarta transformación es viable si y solo si toma en cuenta para todos los planes, y es lo que se está tratando ahora de hacer y se está introduciendo en el Plan Nacional de Desarrollo y todo, el que
se impulsen las energías renovables, se impulse el desarrollo sustentable, cómo se haga el transporte, cómo se manejen los residuos, cómo se va a manejar el agua. Todo esto que causa emisiones por la energía que gasta y todo, pues es lo que nos va a dar esa posibilidad de incluso tener pues un mayor bienestar si lo hacemos todo de esa manera. Entonces se vale, puede ser. Ya las otras sí. Perdón, por respeto a nuestra siguiente ponente, creo que hasta aquí deberíamos de dejarlo. Bueno, doctora, si usted cree posible, ¿por qué no tratamos, nosotros como Proyecto Ecociencias, tratamos de recuperar las preguntas que quedaron y si usted mandármelas, se las mandamos y ya vale, se respondan por ahí? Perfecto. Entonces, muchísimas gracias, doctora, y pues un fuerte aplauso.